Okay, the title today El título del día de hoy is The Roots of Calvinism, Gnostic Manichaeism. y el día de hoy es las raíces del calvinismo, el gnosticismo maniqueo. Okay, and doing this so that I can finish up these topics. I want to complete them. Y estoy haciendo este tema para poder completar los temas que cubro, los quiero estar terminando, So that you are equipped. para que estén equipados. Okay. Today is the first Sunday of the month. Y el día de hoy es el primer domingo del mes. Amen. So at the end of the service, we are going to have communion. Entonces al final del servicio vamos a tener la cena del Señor. If you are a Christian following Christ, Si eres cristiano y sigues a Cristo, then prepare your hearts. prepara tu corazón. Amen. To partake together of the Lord's Supper, of the Lord's communion. Para que podamos participar de la cena del Señor. Okay. Make sure that your heart is right. Y asegúrense de que su corazón esté bien delante de Dios. Okay. And it is free of sin. Que está libre de pecado. Okay. And if you don't know Christ, we would hope that you would come to know Christ even this day. Si no estás en Cristo, si no lo conoces, bueno, esperemos que el día de hoy llegues a Cristo, lo conozcas. And but if you don't, we ask you not to take communion. Y si no conoces al Señor, te pedimos que por favor no tomes la cena del Señor. If you're living in sin, if you're living in fornication, don't take communion. Si vives en pecado y estás viviendo en fornicación, no participes de la cena. If you're living in drunkenness, Si eres borracho, don't take communion. no participes de la cena. It's better for you. Es mejor para ti. Okay? People, no one's gonna judge you here. Aquí nadie te va a juzgar si no lo tomas. Okay? It's better that you are not judged by God for taking communion in an unworthy manner. Es mejor que Dios no te juzgue al tomar la cena del Señor de una manera indigna. All right? So, I'm going to pray en español. ¿Ok? Padre, gracias por tu presencia este día. Gracias por tu amor grande. Gracias por mis hermanos en Cristo aquí y por toda la gente aquí, Padre. Por favor, bendice este día, Padre. Bendice este lugar. Abierto nuestros corazones, nuestras mentes. Por favor, abierto nuestros entendimientos, Padre. Y bendice nosotros por medio de tus palabras, Padre. Gracias por tu palabra preciosa. Gracias por la sangre de Cristo. Gracias por tu sacrificio 2000 años atrás. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias por la oportunidad, la puerta abierta para el cielo y para conocer a Dios. Y gracias por el Santo Espíritu disponible por nosotros en Cristo. Gracias por esta gran bendición y gran promesa. Ayúdanos a hablar verdad esta mañana. Por favor, danos tu unción, Padre. Bendice nuestras bocas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. All right. Yeah, you understand? Thank you. Okay. First place we're going to look is 2 Peter chapter 3. El primer lugar que vamos a ver en las Escrituras es la segunda carta, ¿primera o segunda? Second. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Gracias. Okay, so most of you know
Calvin got his teachings from Augustine. Augustine was influenced by three major philosophies. Como muchos de ustedes saben, Calvino adquirió sus enseñanzas por medio de Agustino y Agustino fue influenciado por tres filosofías principales. Okay, and we are going over the third major influence in his life. Y estamos observando una de las tres principales filosofías de Agustino que lo influenció. This was the final philosophy that he got involved in. Y esta fue la tercera y la última filosofía en la cual él se involucró. Okay, and he was part of that philosophy. He was what's called a hearer. He was involved as a hearer of this Manichaean Gnosticism for 9 to 10 years. Y él estuvo involucrado en esta filosofía por lo menos de 9 a 10 años. Fue un oidor de esta filosofía. Okay, that's a long time. Eso es bastante tiempo. Okay, that's more than some of you have been in Christ. Eso es más de lo que algunos de ustedes han estado en Cristo. Okay, so imagine someone that they become a Buddhist for years. Imagínate a una persona que es budista por años Then they become a Hindu. y luego se convierten al hinduismo. And then they become a Jehovah's Witness for 10 years. Y luego por 10 años se convierten a los testigos de Jehová. They have a lot of false teaching Tienen mucha enseñanza falsa in their en hearts, sus corazones, in their mind, en sus mentes, in their en understanding. su entendimiento. They have been taught false about the Bible, kind of like Jehovah's Witnesses, for years and years and years. Y les han enseñado falsamente, como los testigos de Jehová, por años y muchos años. That is a lot of junk to remove from a person's heart. Esa es mucha basura, la cual se tiene que remover del corazón de una persona. A lot of heresy that has to be sorted out and removed from the heart and mind. Mucha herejía que hay en el corazón y en la mente de la persona, la cual se tiene que limpiar esa persona. And then that person becomes a Christian. Those other teachings are going to battle to influence how they understand the scripture. Y luego esa persona se convierte al cristianismo. Van a ser muchas enseñanzas con las cuales esa persona va a tener que luchar. Okay, does that make sense? ¿Sí tiene sentido? And then that person becomes a theologian Y luego se convierte en teólogo for the Catholic Church. para la Iglesia Católica. Okay, and their teachings influence the church even today, 1,500 years later. Y luego vemos que esa enseñanza, esa teología influye a la Iglesia por lo menos 1500 años o 15,000 años. Because not only did they sit in church, but they wrote theology. Porque no solamente esa persona estuvo sentada en una iglesia, sino que también aprendió y enseñó teología. Do you get that picture? Sí captan esa idea. So what we're looking at today is this influential, hugely influential in Western Christianity. Y estamos viendo que esta es una de las enseñanzas o filosofías más influenciables en la religión del oeste. Okay? So we need to know what influences he had so that we can be aware of them if we see them in these teachings. Entonces necesitamos saber qué fue lo que lo influenció y qué enseñó para que cuando las escuchemos podamos notarlas. Okay? The final influence, Gnosticism, or Manichaean, the form of Gnosticism, Manichaeanism, was an enemy of the church from the first century after the church was established. Y vemos que esta filosofía gnóstica, que fue una raíz del gnosticismo, maniqueísmo, la vemos que hasta la fecha ha influenciado grandemente a la religión. Okay, and the influence is still seen today. The teachings are still purposefully placed in movies that influence millions of people. Y hasta la fecha podemos ver que esa filosofía hasta está en las películas, las podemos ver influenciando el cine, las películas que vemos, la enseñanza gnóstica. The authors of these
the producers of these movies that many people have watched, acknowledged placing these teachings purposefully in the movies. Los directores de las películas que son muy famosas, ellos han a propósito metido muchas de esas enseñanzas gnósticas a sus películas, a sus temas. Okay? So, millions of people watch The Matrix, millions of people watch Marvel movies. Millones de personas han mirado las películas de Matrix. Millones de personas han mirado las películas de Marvel también. And millions of people do not understand that there's intentional teaching in there to influence how they view God and how they view a Savior. Y millones de personas han sido influenciadas en la manera de que perciben a Dios y que perciben a un Salvador. Okay? The God, Yahweh, is the evil one. Que Dios, Jehová, es el malo. And that man rises up and there's another Savior, someone with knowledge. Y que la raza humana se levanta por medio de otro Salvador que les trae un verdadero conocimiento. With hidden knowledge. Un conocimiento escondido, To oculto. save mankind from God. Para salvar a la raza humana de Dios, From the Creator. del Creador. Okay? These messages have influenced just millions of people. Estos mensajes han influenciado a millones de personas. They're Gnostic. Y son gnósticos. Okay? So it's good for us as a church to be fully aware of it so that in our life we can identify when we see those influences. Entonces, esto es bueno para equiparnos con esta información, para que cuando nosotros veamos ciertas cosas que hay en nuestras vidas, podamos identificar de dónde son las influencias. So there's a place in the east, I believe it's in Egypt, it's Alexandria. Go ahead. And that was a very influential or central part to the birthplace of Gnosticism. Y en el este, estamos hablando que en Egipto, una ciudad capital que se llamó Alejandría. Okay? It had been obviously taken over by the Greeks, Alexander the Great. Y esta ciudad había sido establecida por Alejandro el Magno. So this was a powerful city. Esta fue una ciudad muy poderosa en su tiempo. Filled with Greek philosophies and mystic understanding of things. Estaba llena de filosofías, también muchas enseñanzas místicas. People seeking divine wisdom. La gente buscaba sabiduría divina, All these kind of ways of thinking. muchas maneras diferentes de pensar. Okay? And that helped give birth to this spirit of Gnosticism. Y esa necesidad, esa búsqueda de la gente, le dio nacimiento a esta enseñanza filosófica gnóstica, el gnosticismo. Okay? Now, when the New Testament was being written, we know that the enemy of truth immediately gets to work. Y cuando el Nuevo Testamento estaba en proceso de escribirse y de acopilarse, sabemos que el enemigo de la verdad ya estaba trabajando. Right? That's just logical. Es lógica. You have an enemy, Tienes un enemigo and he sees you doing something. He's going to start planning how to destroy it. y él ve que comienzas a hacer algo, él se va a movilizar para destruir lo que comenzaste. Right? I mean, like China, they've had a 100-year plan how to destroy the United States. Como China tiene 100 años con un plan de cómo destruir a los Estados Unidos. They teach it in their universities, Los enseñan a los estudiantes de la universidad and they're doing it. y lo están haciendo. Okay? I mean, because they're communists, the West is contrary to their ways of thinking, and they have been steadily fulfilling their plans. Entonces, como son comunistas y estamos viendo que el occidente, este lado del globo, ¿sí? Estamos viendo que ellos no están de acuerdo con la manera en que piensa el occidente, pues quieren destruirlos. Okay? And I love all people, not against Chinese people. I love them. Amo a toda la gente, no estoy en contra de los chinos, los amo. I have some brothers that love the Lord that live in China. Tengo hermanos que aman al Señor que viven en China. Okay? I'm just using that as an example. Pero estoy usándolos a ellos como ejemplo del enemigo haciendo planes para destruir. So as soon as Satan sees
new doctrine or the doctrine of the new covenant being written down. Entonces, en cuanto el enemigo, Satanás, vio que las doctrinas del Nuevo Testamento se estaban escribiendo, He starts to plan. comenzó a planear, He starts to lay snares. comenzó a poner trampas. He starts to consider, because he's an intelligent creature, Comenzó a considerar algo, porque es una criatura muy inteligente. how he is going to take down the church. ¿Cómo es que va a destruir a la iglesia? Sees the church being born, Ve a la iglesia nacer and he wants to destroy y it. la quiere destruir. That's just logical. Es lógico. That's warfare, Esa es guerra. right? And so, as the apostles are writing scripture, we've talked about this, but they are writing with insight into what's coming, and they're writing a defense for it. Entonces vemos a los escritores del Nuevo Testamento que ellos están escribiendo, anticipándose, porque ven que viene un ataque a la iglesia y entonces escriben lo que escribieron. The Apostle John, the Apostle Paul, El apóstol Juan, el apóstol Pablo, okay, equipping the church for what they know is coming against these truths. estaban equipando a la iglesia contra lo que sabían que venía, este ataque, esta filosofía. Okay, Jesus said, "You'll know the truth shall make you Y free." Jesús dijo que cuando conocieras la verdad, que la conocerías, te haría libre. John 8:31 and 32. Juan 8, 31 y 32. Jesus says, "I am the way and the truth and the life. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. No one comes to the Father except through me." Nadie llega al Padre sino por mí. So he is the truth. Él es la verdad. So Satan comes against all truth. Entonces Satanás se levanta en contra de toda la verdad. He's crafty. Es muy, muy inteligente. And he helps create religions that look near to the truth. Y él comienza a producir religiones que se parecen mucho a la verdadera. But they are crafted in a way to lead people away from the truth. Pero están diseñadas de tal manera que desvían a las personas de la verdad. While at the same time convincing the followers that you are indeed in the truth. Mientras que convence a los seguidores de que están en la verdad. Right? You ask Mormons, they believe they have the truth. Les preguntas a los mormones, gracias Arturo. Gracias. Les preguntas a los mormones y ellos están convencidos de estar en la verdad. You ask Jehovah's Witnesses, Les preguntas a los testigos de Jehová they believe they are the only ones with the truth. y creen que son los únicos que tienen la verdad. Ask the Catholic Church, Pregúntale a la Iglesia Católica they Romana. believe they are the only true church. Ellos creen que son la verdadera y única iglesia. So you ask each individual group, Entonces tú le preguntas a cada grupo individualmente and they're convinced. y están convencidos. And yet each one is straying from the scriptures, Y aún así, cada uno de ellos están desviados de las escrituras from the true intention of the word. y de la verdadera intención de las escrituras. Okay? So understand that. Satan comes as what? An angel of light. Entiendan esto, que Satanás se manifiesta como ¿qué? Como un ángel de luz. Okay? So in the first century, the later first century, that was when Gnosticism came to light as a system. Entonces vemos que al final del primer siglo el gnosticismo se formula y se comienza a manifestar como una filosofía. Okay? Now we know that the writings of people like John, people like Paul, Peter also, can be twisted. Y sabemos que las escrituras de los apóstoles, Pedro, Juan, Pablo, pueden ser torcidas, They can be misinterpreted pueden ser malinterpretadas by any of us. por cualquiera de nosotros. We need to fear God. We need to study the truth. Necesitamos temer a Dios y creer la verdad. We need a spirit of Y truth. necesitamos el espíritu de verdad. We need a teachable spirit and a humble spirit, Necesitamos tener un carácter enseñable y humilde so that the Lord will lead us, para que el Señor nos guíe and we can understand what God truly meant by what He said. y para que podamos comprender qué es lo que Dios verdaderamente dijo. Let's look at what Peter says about Paul's writings. Vamos a ver qué dice Pedro acerca de los escritos de Pablo. We'll read from 15 to 18.
El 15 al 18. In 2 Peter 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 18. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras, para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sean que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. To him be the glory. Amen. A Él sea la gloria. Amén. So, Peter is giving us great insight here. Entonces, Pedro nos está dando gran entendimiento aquí. One thing he's doing is validating Paul's writings as Scripture. Y una de las cosas que hace al inicio es está validando los escritos de Pablo como inspirados. Okay, so there, no doubt there are people that they say, well, I don't like Paul, I don't accept him as authority. Well, Peter did. Y sin duda alguna, existen personas que dicen que no les gustan los escritos de Pablo. Bueno, Pedro los está validando. So remember this. Recuerden eso. When someone says, well, I accept Jesus' teachings, I don't accept Paul's. Cuando alguien diga cosas como, bueno, yo sí acepto las enseñanzas de Jesús, pero no las de Pablo. You can say, well, do you accept Peter's? Podrías hacerles la pregunta, bueno, ¿aceptas las de Pedro? They probably do. A lo mejor sí. You can say, well, Peter called Paul's writings Scripture. Y les podrías decir, bueno, Pedro está validando las enseñanzas o escritos de Pablo. All Scripture is given by God. Y It's breathed out by toda la God. escritura fue inspirada por Dios. So Peter warns us, the church, to be on guard. Entonces, Pedro nos está alertando a toda la iglesia que estemos en guardia. That's what I'm telling you to do. Es lo que les estoy diciendo a ustedes que hagan, Be on guard. que estén en guardia. From people who are unstable and who do not understand the truth and they distort it. En guardia de personas que son inestables, que no entienden las escrituras y las tuercen. They distort scriptures that are hard to understand. Distorsionan escrituras que son difíciles de comprender. Okay? There are scriptures hard to understand. Hay escrituras o textos difíciles de entender. Okay? Even for Peter, Aún para Pedro, one of the supposed pillars of the church. uno de los supuestos pilares de la iglesia church. de la iglesia primitiva. Was difficult even for him. Para él mismo era difícil de entender lo que escribió Pablo. God's word is spiritually discerned. La palabra de Dios se discierne o se comprende espiritualmente. Okay, so if you don't have the Holy Spirit guiding you, then you're going to misinterpret His word. Entonces, si no tienes al Espíritu Santo guiándote en las escrituras, vas a malentender las escrituras. Okay, the Holy Spirit was at work in the Old Testament, and in the New Testament, He now lives in the believer. El Espíritu Santo estaba obrando en el Antiguo Testamento y ahora lo vemos en el Nuevo Testamento también obrando, inspirando. And He gives us understanding of His word. Y nos da entendimiento de su palabra. Okay, so remember this warning here. Entonces, recuerden esta advertencia aquí. That things can easily, in Scripture, be misinterpreted, misunderstood. Que las cosas, los escritos de la Biblia pueden ser mal entendidos de una manera muy fácil. So Peter, at the end, I like this. He says, "But grow in the grace and knowledge of our Lord." Y me gusta lo que dice Pedro al final. Crezcan, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Okay? So there are people that will twist the Scripture to their own destruction. Hay personas que van a torcer las escrituras para su propia perdición. Be on guard from them. Cuídate de ellos. But you grow in the grace of God. Pero tú crece en la gracia de Dios. And grow in the gnosis of our Lord Jesus Y Christ. cree en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. That's the word, gnosis. It's used. Se usa esa palabra en el griego, gnosis. Okay? So the word Gnosticism means
having knowledge. Entonces, la palabra gnosticismo significa tener conocimiento. Okay, that's the name of this philosophy. Es el nombre de esa filosofía. Okay, and the word gnosis, in this sense, it means awareness. Y en ese sentido, gnosis se refiere a tener entendimiento o comprender, tener noción. And it's related to a word that means cognitive. Y está relacionada con una palabra de tener cierto conocimiento cognitivo. Okay? You're awake. You're someone who's awake. Eres una persona que estás despierto a algo. You're conscious Estás consciente of something. de algo. You see something clearly. Ves algo con claridad. Okay, that's the concept in Gnosticism. Ese es el concepto en el gnosticismo. That you see hidden truths that most of the world does not and cannot see. Que tú ves verdades escondidas que el mundo no puede ver, solamente tú las estás viendo. That's what the word esoteric means. Eso significa la palabra esotérico. You've heard that before. A lo mejor las has escuchado esa palabra. Okay, it's used, let's say, for tarot card readers. Eso lo usan las personas que practican la magia o leer las cartas. Or Tarot. witch doctors. O brujos. There's many of them here. Muchos de ellos están aquí en México. Don't go to them. No los visites, no los consultes. Reject them. Recházalos. Renounce those things. Renuncia a esas cosas. Don't go to those who burn sage and wave eggs over you. No vayas a los que queman hierbas sobre tu cuerpo y te rozan huevos. It's black magic. Esa es magia negra. Okay, white and black, it's all the same. Blanca, negra, es todo es igual. Even the leader of the satanic church acknowledges that. Aún el líder de la iglesia satánica reconoce eso. Okay? But they use what's called esoteric knowledge, Pero usan lo que ellos le llaman conocimiento esotérico. which means they are a special, small group of people that have hidden knowledge that you don't have. Lo cual significa que son un pequeño grupo de personas que han recibido un conocimiento escondido que nadie más lo tiene o lo puede tener. Okay? It's given to them through the spiritual world. Se les provee este conocimiento escondido por el mundo espiritual. Okay? Now this is also seen in like Hinduism. You have the dot on your forehead. Eso también lo ves en la religión hinduista, en hindú, cuando se ponen ese puntito rojo en su frente. It's symbolic of a third eye. Y ese es un símbolo del tercer ojo. Okay? Different religion, same satanic spirit. Diferente religión, pero el mismo espíritu satánico. Or if you've seen a dot here on the palm of the hand, O también se ponen un punto en la palma de su mano. symbolic of a third eye. Y eso simboliza el tercer ojo. It's an eye that you can't see. It's not these eyes. No son tus ojos naturales, It's a spiritual eye pero es un ojo espiritual on the head en la cabeza. that you can see things and understand things that others cannot. Que tú puedes ver y comprender cosas que otros no pueden. It's also seen in the Illuminati. También los Illuminatis lo usan. It's on the dollar bill. Está en el dólar, en el billete de un dólar. The eye on the top of the pyramid, El ojo que está sobre la pirámide. the eye of knowledge. Ese es el ojo del conocimiento. Okay, the eye of Horus. El ojo de Horus. Okay, it's all related. Todo está It's relacionado. all satanic. Todo es satánico. Okay, this hidden esoteric knowledge. Ese conocimiento escondido esotérico, que es lo que significa. Do you understand? ¿Sí lo comprenden? Okay. All right. So the Gnostics, their emphasis in general was an exaltation of this spiritual knowledge over the doctrines of the early church. Entonces los gnósticos, su conocimiento, que según ellos habían adquirido por medio de los espíritus, era sobre las doctrinas bíblicas. Okay? Jesus says in the Gospel of Matthew, he says that you hear my words and you do them and you build your life upon a rock, your house upon a rock.
Jesús lo dijo en Mateo 5, que cuando tú o cualquier persona escuchara sus palabras y las pusiera por obras, esa persona estaba construyendo su vida sobre la roca. His word Sus palabras is a rock. es una roca. That is what we build our life upon. Sobre esa roca, sus palabras, nosotros construimos nuestras vidas. What God has said. Lo que Dios ha dicho. Through His word, the worlds were created. Por medio de su palabra, el mundo, los mundos fueron creados. Through His word, they are held together. Y por medio de su palabra consisten o están unidos. They're being held for judgment. Están siendo sujetos para el juicio. And every word that He has spoken will come to pass. Y todas las palabras que Él ha pronunciado se van a cumplir. And much of it already has, Y right? muchas de esas palabras ya se han cumplido. That's why we know His word is trustworthy. Y es por eso que nosotros sabemos que su palabra es confiable. Okay, so our foundation is God's word. Entonces, nuestro cimiento es la palabra de Dios. Okay, and Jesus giving us so much clarity through His words while He was here. Y Jesús nos dio mucha claridad con sus palabras mientras estuvo aquí. And then His words were taken by the apostles and they were taught to us and written down for us. Y luego fueron tomadas sus enseñanzas por sus apóstoles y las escribieron y ahora las hemos aprendido. That is our foundation. Ese es nuestro cimiento. That is true. Eso es verdad. Okay? But the Gnostic mindset or understanding is that this spiritual knowledge is much more important than the doctrines of Jesus. Pero esta enseñanza gnóstica, filosofía gnóstica, decía que su sabiduría, su conocimiento era mucho más autoritario que lo que Jesús había hablado. Okay? Do you understand that? ¿Sí lo comprenden? Okay? It's more important to them. Que era más importante esa sabiduría secreta que lo que Jesús había hablado. And when any church, any denomination starts to lower the scriptures, which are inspired by the Holy Spirit, Y cuando tú veas a una iglesia que comienza a disminuir la presencia o autoridad de las escrituras, las cuales fueron inspiradas, and they start to elevate as more important new revelations and new visions from God. y al hacer eso comienzan a imponer sobre lo que está escrito sus sueños, sus revelaciones y las comienzan a enseñar de esa manera. New mysteries of the kingdom. Misterios nuevos revelados del reino. Run! Huye, Get out of that place. vete de ese lugar. Okay? That is not God's Spirit. Ese no es el espíritu de Dios. The scripture says not to go outside of the bounds of scripture. La escritura nos advierte a no salirnos de los parámetros de las escrituras. Okay, if you have a vision, if you have a dream, it will line up with what God has already said. Si llegas a tener un sueño que provenga de Dios, bueno, entonces lo que hayas soñado se va a alinear con lo que está escrito. Many of those visions and those dreams, those people having them don't even spend time in God's Word. La mayoría de esas personas que tienen estos sueños y los andan contando de esa manera, ni siquiera pasan tiempo leyendo las escrituras. Many of them have never even read 2 Chronicles, Muchos de ellos ni siquiera han leído el segundo libro de Crónicas, 1 Chronicles, primero de Crónicas, Kings. Reyes. Many of the books of the Old Testament, they've never read Ezekiel. Muchos de los libros en el Antiguo Testamento ni siquiera a lo mejor han leído Ezequiel. Okay? They just know maybe stories from childhood. A lo mejor lo único que conocen son historias de la escuelita bíblica. If they've never read Leviticus, how do they know all that God has said? Si ni siquiera han leído Levíticos, ¿cómo pueden ellos asegurar que saben algo de Dios? How do they know the laws that were the foundation of the new covenant? ¿Cómo saben las leyes que fueron el cimiento del Nuevo Testamento? God gave us the old first, and then He gave us the new covenant. Dios nos dio el Antiguo Testamento y luego nos dio el Nuevo Pacto. So if we don't even know those things, then how do we know that what we're hearing is the God of Scripture, the God that has told us who He is through the Bible? Entonces, si ni siquiera tenemos conocimiento de lo que está escrito en el Antiguo Testamento, ¿cómo podemos asegurar que lo que estamos creyendo está basado en el Nuevo Testamento? Okay? There are many spirits.
and we are to test them Hay muchos espíritus y nuestro trabajo es probarlos to see if they're from God. para ver si son de Dios. That's what John tells us. It's 1 John chapter 4. Es lo que Juan nos dice en su primera carta, capítulo 4. Okay? Test the spirits. Que pruebes a los espíritus. But if you don't know that verse, then you hear things that are persuaded by things that are contrary to what God has already said. Tú escuchas, si ni siquiera conoces ese versículo que acabamos de mencionar, y luego escuchas a cualquier individuo hablando ciertas cosas que no son verdad, vas a ser persuadido. Right? Well, this is kind of boring, and I like this new, exciting, kind of moving spirituality that I find in this other church. Y hay muchos que así expresan su fe. Bueno, la Biblia es aburrida. Me gusta más estar en las iglesias que son más emotivas, que hay más movimiento. There are many apostate churches. Hay muchas iglesias apóstatas. Okay? The majority in the end, the scripture says there will be a great apostasy. La Escritura advierte que al final de los tiempos habrá una gran apostasía. Okay? As we get closer to Jesus' return, En lo que nosotros nos acercamos al regreso de Jesús. there will be more false teachers, more deception, and more apostasy. Van a haber más falsos maestros, más falsas iglesias y más apostasía. Jesus says they will deceive many. Y Jesús dijo que ellos engañarían a muchos. Okay? So, yeah, you have many places to choose from, not all of them. Many of them don't teach the truth. Sí, es una verdad que hay muchos lugares a los que puedes elegir, pero no todos ellos enseñan la verdad. Okay, you understand? ¿Sí lo comprenden? So, know what he's already said, and then when you have a dream, you can examine it and say, is this biblical? Entonces debes conocer lo que crees, porque si llegas a tener un sueño, entonces vas a decir, esto está en la Biblia, tiene tonos de la Biblia. Many people claim to hear God. Muchas personas juran escuchar a Dios. He told me this, he told me that. Dios me dijo esto, Dios me dijo el otro. Right? And many of them are not hearing the voice of God. Y muchos de ellos no están escuchando la voz de Dios. Some of them are hearing their own voice. Algunos están escuchando sus propios pensamientos. Some of them are hearing Satan's voice. Algunos están escuchando los susurros de Satanás. Well, God told me, that this is not really what a church is. I'm just supposed to go off by myself. Y muchos dicen, bueno, Dios me dijo que esta no es la manera en que una iglesia se debe manejar, entonces me dijo que me fuera a otra parte y yo a hacer una. And disobey Hebrews 10. Y desobedecen, perdón, no hacer una, sino andar solos, solitarios, y ignoran Hebreos 10. That says, as we see the final day approaching, we are to fellowship all the more. Donde dice que mientras vemos que el día se acerca, debemos tener más compañerismo. Whether it's all in your house, whether it's in a church building, but we are to be together more and more as Christians. Ya sea que te reúnas en una casa o en un edificio, tenemos que estar cada vez más juntos. Putting the things of God over money, over pleasure, over sports, over everything. Poniendo la palabra de Dios sobre cualquier cosa, sobre cualquier gusto, deseo, deportes, todo debe de estar debajo de Dios. Over everything. Sobre todo. Over desires. Sobre deseos. Over what we want to do with our life. Sobre lo que queremos hacer con nuestras vidas. Okay? We need to know what we're hearing. Necesitamos saber qué estamos escuchando. Is it God's voice? ¿Es la voz de Dios? Amen. Amen. All right, so we're going to learn the cosmogony. Yeah, I'm going to define it. It's the origins of the cosmos. Entonces vamos a estar aprendiendo acerca de los orígenes de los cosmos. Estamos hablando de los planetas, estrellas, espacios. Okay? Each religion has their own belief of how this world started. Y toda religión tiene una creencia de cómo es que el mundo inició. And the Gnostics in general, because they're a broad group of different sects. So that's why I say in general. Can you repeat that? Okay, so the Gnostics
are made up of different sects of schools of thought. Entonces el gnosticismo está compuesto de diferentes sectas que tienen diferentes maneras de pensar. Just like today, you can find different denominations of Christianity. De la misma forma en que hoy nos podemos encontrar dentro del cristianismo un montón de diferentes denominaciones. But in general, Gnosticism believed that there were two gods. Pero en general, el gnosticismo comparte la misma idea que al principio existieron dos deidades, dos dioses. One God is the supreme God who is hidden and he is good. Y uno de esos dioses o deidades era el Dios que se ocultó a sí mismo, el que realmente es benévolo, el bueno. Okay? They're not talking about the God that you serve. Bueno, ellos no se están refiriendo al Dios que tú sirves, That we learn about in the Word, del cual aprendemos en la palabra, where he has declared his character, donde Él ha revelado su carácter, what he loves and what he hates. lo que ama y lo que odia. He's told us who he is. Él ya nos ha dicho quién es. Okay? So the other God is a lesser deity, according to them. Entonces, el segundo Dios es una deidad, un Dios menor. He is malicious in nature, Su naturaleza es maliciosa or malevolent. Do you know that word? o malévola, o sea, malvado. Okay? And that means that he has ill will. Eso significa malévolo, es el que tiene una voluntad impulsada por la maldad. He has evil plans for you. Tiene planes malos para ti. Okay? This lesser God in Gnosticism is your God, Yahweh. Y según los gnósticos, este Dios menor, el que es malo, bueno, ese es el Dios que tú y yo creemos, según ellos. Isn't that wicked? ¿A poco no es una maldad? An attack on God. Es un ataque contra Dios. Okay? And so what they believe is that God, Yahweh, created all physical matter. Entonces, lo que ellos creen es de que Jehová, que es la deidad menor, Él creó toda la materia, todo lo material, nuestros cuerpos. Everything you can see and touch and feel. Todo lo que tú puedes ver, que puedes tocar, body. sentir, el cuerpo, The universe el universo, was formed by this evil God. fue creado por este Dios malvado, And therefore, everything that's physical is evil. y por esa causa que fue creado todo por un Dios malo, todo lo físico es malo. Which means when you were born physically, you're evil. Entonces, lo que quiere decir es que cuando tú naces, eres malo. Okay? When you are with your wife, that's evil. Cuando estás con tu esposa, eso es malo. And then when your wife gives birth to a child, he's evil. Y cuando ella da luz a un bebé, a un hijo, él es malo. Okay? Everything physical is evil, and everything spiritual, unseen, is good. Todo lo físico es malo, todo lo espiritual, lo invisible es bueno. Okay? And it comes from this unseen, hidden God who is good. Y viene directamente de ese Dios oculto, el que no lo podemos ver, quien es, según ellos, el bueno. So in the Garden of Eden, when God said to Adam and Eve, here's a tree of the knowledge of good and evil. Entonces, cuando vemos el Edén en Génesis, que Dios le da instrucción a Adán de que había un árbol del fruto del bien y del mal, At the knowledge, the gnosis, el right? conocimiento, gnosis. And he said, don't touch this tree. Y les dio el mandamiento de que no tocaran, no comieran de ese árbol. You can have everything else. This tree's mine. Puedes comer de todo lo que tú quieras, excepto este árbol, este es This mío. tree of knowledge, El árbol del conocimiento, good and evil. del bien y del mal. Some of you have iPhones. The symbol for the iPhone is an apple with a bite taken out of it. Y muchos de ustedes que tienen celulares Apple, bueno, el símbolo de la manzanita con una mordida tiene conexión con eso. That comes from Genesis. Eso surge de Génesis. Somebody took a bite of knowledge. Alguien le dio una mordida, probó el conocimiento.
That's why he's so smart. That's the idea, is that he has knowledge, and that's why he makes such good things, intelligent things. Y la idea detrás de eso es, por eso es tan inteligente, en este caso, you are talking about the guy who's so smart, the guy that creates the functions. Entonces, por esa razón, el inteligente, el que crea o creó los celulares, esto, la marca Apple, es tan inteligente porque tiene ese conocimiento escondido. We know that's also a symbol of sin. También sabemos que es un símbolo de pecado. It's a symbol of the fall of man. Es un símbolo de la caída del hombre. By the way, it wasn't an apple. Y por cierto, no fue una manzana. It just says a fruit. La escritura dice que fue el fruto. Somehow a manzana, got the position. Pero de alguna manera llegó a ser una manzana la que piensan que se comió Adán y Eva. Okay? It was Satan who came along and he said, God knows if you eat this, that you will be like him. Y fue Satanás que se acercó a la mujer y le dijo, Dios sabe que si tú comes de este fruto serás como Dios. Knowing good and evil. Conocerás el bien y el mal. In other words, your eye will be opened. En otras palabras, tu ojo del entendimiento se va a despertar. You will understand Vas a comprender what God understands. lo que Dios entiende. You will see things that you don't know right now. Vas a ver cosas que no conoces hoy. Okay? Do you see that? Si lo notas. And in Gnosticism, the serpent was actually this good God coming to save the creatures from their creator. Y en el gnosticismo, la serpiente que se acerca a esta creación de Dios, bueno, él fue, obviamente era Satanás, pero él es el Dios bueno que se acercó manifestándose en una serpiente para liberarlos. So the deceiver becomes the good God. Entonces, el engañador se convierte o llega a ser el Dios And benévolo. he's offering you salvation through this hidden knowledge. Y te está ofreciendo salvación por medio de esa sabiduría escondida, oculta, Okay, by disobeying the Yahweh, al desobedecer a Jehová, the Creator, tu creador. who's trying to keep this knowledge from you. Y la idea detrás de eso es de que lo que Jehová estaba haciendo es privando al ser humano de esta verdad. Okay? Do you see the picture Si se alcanzan a ver el cuadro of what is taught? de qué es lo que enseña el gnosticismo. The name of the serpent in Gnosticism is Sophia. Y el nombre de la serpiente en el gnosticismo es Sofía, Okay? Who came to free us a quien vino a liberar a la raza humana from this evil physical world de este mundo malo, hablando del mundo físico, and give us salvation through knowledge of the unseen world. y al ofrecernos salvación por medio de un mundo invisible. Okay? So those are the beliefs Esas son las creencias dentro del gnosticismo. of, okay? All right. So, like I said, through time, there would be one school of thought taught by one man, and then another teacher would come, and he maybe would teach a little bit differently. Entonces lo que sucedía como cualquier otra enseñanza, se levantaba un maestro, comenzaba a enseñar un poco, en este caso el gnosticismo, después de que moría ese maestro, se levantaba otro y le empezaba a añadir un poquito más a la doctrina. But the same spirit, Pero tenían el mismo espíritu, okay, the same Antichrist el spirit. mismo espíritu anticristo. So you have, for example, a man named Valentin, or he was teacher of the Valentinians. Entonces se levantó un hombre llamado Valentino que tuvo un grupo de seguidores también. Okay, of Gnosticism. Estamos hablando de la rama del gnosticismo. You have the Sethians. También a los... Sethians? it's okay. Okay. También otro grupo que se llamaba, como él lo dijo, en español no lo sé, no les quiero dar una información incorrecta, pero en inglés se llamaban the Sethians. Then came along later on a man named Mani, Y luego se levantó después otro hombre llamado Maní. and he was a teacher that brought we call it Manichaeism. Y él fue el maestro del grupo gnóstico de Manianismo. Okay? So this is the school of Gnosticism that Augustine
was part of and learned from for 10 years. Y esa fue la escuela a la que perteneció Agustino por 10 años. Okay. Now, I want to say this, the early church, we've said this before, but the early church heavily opposed these Gnostic ideas and teachings. Eso ya lo he dicho antes, pero lo quiero repetir. La iglesia primitiva del primer siglo se opuso de una manera muy fuerte a estas enseñanzas gnósticas. The early church fathers denounced these teachings and labeled them heresy. Los primeros padres, estos hombres que estuvieron después de los apóstoles, ellos señalaron estas enseñanzas y las pusieron en un plano de herejía. Okay? This is so important Esto es bien importante for you as a Christian to understand. para que tú como cristiano las comprendas. Okay? Now this is why I want you to have a visual here. Y por eso traje los libros, quería que tuvieran un visual. This is 4 volumes of church history. Son 4 volúmenes de la iglesia, de la historia de la iglesia. Okay? Writings from the first 300 to 400 years of church history. Son escritos de los primeros 300 a 400 años de historia de la iglesia. Men who were bishops or overseers of regions of the early church. Hombres que fueron ancianos de regiones donde estaba la iglesia en aquel tiempo. Men who were respected Hombres que eran respetables, as men of God. como hombres de Dios. Okay? Their teachings were seen as authority. Las enseñanzas de los cuales se veían como que tenían autoridad. Not the same as the authority of Scripture, of course. Obviamente no estamos hablando al mismo grado de autoridad de las escrituras por inspiración del Espíritu Santo. Okay? Do you understand the difference? Si comprenden la diferencia. Right now, I'm teaching you. Por ejemplo, ahorita te estoy enseñando God's given me authority to teach. y Dios me ha dado la autoridad para enseñar. Okay? He's called me to do this. Me ha llamado a hacer esto. And yet, the things I'm saying, they're not Scripture. Y aún así, si yo llego a decir cosas que no son la Biblia, I'm pointing you to what God's Word says. te estoy apuntando hacia lo que la palabra de Dios dice. Okay? I'm not writing my new doctrines. No estoy enseñando o escribiendo mis nuevas enseñanzas. And so also these men, many of these men, I mean, they were not writing new doctrines, they were defending the Word of God. De la misma manera, estos hombres no estaban escribiendo nuevas enseñanzas, estaban ellos defendiendo la palabra de Dios. And when you study them, you find that they were pouring out Scripture, many of them, to Scripture, the New and the Old Testament. Y cuando lees estas cosas, te das cuenta que estos hombres hablaban y escribían pura escritura del Antiguo Testamento y del Nuevo. Okay? Polycarp being one of them, 77 scriptures he quotes in 3.5 chapters. Policarpio, él en 3 capítulos de uno de sus escritos citó 72 versículos de la Biblia. What was he teaching? ¿Qué estaba enseñando? The Word of God, La palabra de Dios. not himself as the authority. No estaba poniéndose él como autoridad para enseñar. He wasn't writing new doctrine. No estaba enseñando nuevas doctrinas. He was a shepherd Era un pastor of God's church. de la iglesia de Dios. And he was pointing them constantly to what God has already said. Y constantemente dirigía la atención de estos cristianos hacia lo que Dios ya había dicho. Polycarp was who was his teacher? ¿Y quién fue el maestro de Policarpio? The Apostle John. El apóstol Juan. I think probably John did a good job of teaching him. Yo creo que Juan hizo un buen trabajo al enseñarlo. John, who was the one warning us of coming Gnosticism, Juan, que nos estuvo advirtiendo del gnosticismo que se aproximaba. okay? Polycarp, and he has a good testimony, Policarpio tenía un buen testimonio, good standing, una buena posición. okay? His life was a testimony of a real shepherd, a real Christian, Su vida daba testimonio de un verdadero pastor, un buen cristiano, godly, and a piadoso, prayer life. tenía una vida de oración, He feared God. temía a Dios, He knew the Scripture. conocía las escrituras. He cared for the church. A él le interesaba el estado de la He iglesia. was not afraid to die by the flames. No tenía miedo que lo quemaran vivo. Okay? So we have to consider his words. Tenemos que considerar sus palabras. And one of his disciples being Irenaeus. Y uno de sus discípulos siendo Ireneo.
found here. Aquí lo encuentras en estos libros. Okay? Irenaeus, from this part here all the way to the end. This is 5 volumes of Irenaeus opposing heresy in the early centuries. Y lo que vemos, lo que está señalando, son 5 volúmenes de una defensa contra las herejías. 5 volumes right here. 5 volúmenes aquí. This is a lot, right? Es mucho, ¿verdad? 5 volumes of his writings labeled against heresy. Y el título era Contra herejías. Okay? And most of these 5 volumes are speaking against Gnosticism. Y la mayoría de estos 5 volúmenes están exhibiendo o hablando en contra del gnosticismo. We have to consider that. Tenemos que considerar eso. We have to, if it was so important to him, Si era tan importante para él, who learned at the feet of Polycarp, que aprendió bajo la autoridad de Policarpo, who learned at the feet of John, que él mismo fue enseñado por Juan el apóstol, who learned at the feet of the Son of God, que Juan aprendió del mismo Hijo de Dios. we have to see as urgent the things that he believed were urgent. Tenemos que ver con urgencia las cosas que este hombre veía como urgentes, At least consider it. por lo menos considerarlas. If it was so serious to him, such a threat to the church, Si era tan serio ver una amenaza contra la iglesia de ese tipo, then he writes 5 volumes que escribe 5 volúmenes opposing Gnosticism. oponiéndose al gnosticismo. He studied Gnosticism, by the way, Él, por cierto, él estudió gnosticismo so that he would know his enemy. para conocer a su enemigo. And he's defending the church. Estaba defendiendo a la iglesia. This is a defense of God's people Es una defensa al pueblo de Dios against Satan, contra Satanás, against his false teaching, contra sus falsas enseñanzas, who wants to deceive us and kill us. que nos quiere engañar y matar. Okay? So we have to take that into consideration. Tenemos que tomar eso en consideración. Okay? Irenaeus had a good testimony. Ireneo también tenía un buen testimonio. He was seen as a bishop, as an overseer of the churches in his time. En sus tiempos él fue visto como un anciano de las iglesias. Okay? They respected him, they listened to him. Lo respetaban, escuchaban lo que enseñaba. So although we can't say every word that he wrote is God-breathed, we're not going to say that. Y no vamos a decir que todo lo que escribió fue inspirado por Dios. And he can make mistakes in these volumes. Y en estos volúmenes se pudo haber equivocado. We acknowledge that. Reconocemos eso. I can make mistakes in this pulpit. Yo puedo cometer errores en este púlpito. God help me. Que Dios me ayude. Pray for me. Oren por mí. I pray for me to rightly divide the word of truth. Yo oro por mí para yo mismo trazar la palabra de Dios bien. God helps me to teach accurately. Que Dios me ayude a enseñar de una manera correcta. Okay? But we need to consider how important this was to this godly man. And it needs to be important to us. Y necesitamos considerar qué tan importante fue para este hombre piadoso esas cosas que él estuvo escribiendo. These things were opposed by well-known people like Tertullian, Tertuliano fue otro. a theologian, well-respected, godly man of the 2nd century. Otro hombre estudiado, teólogo del segundo siglo. And he entered the 3rd century. Él estuvo hasta el tercer siglo. Okay? This entire book is written by him. Este libro entero fue escrito por él. And he wrote on many different things, including being part of the term, establishing the term Trinity. Y él fue parte de lo que ahora conocemos, estableció el término como Trinidad. He speaks against Gnosticism Él habla en contra del gnosticismo strongly. de una manera muy And fuerte. he defends
the early y church. defendió a la iglesia primitiva. It was important to him Era importante para él to defend the church. defender la iglesia. Okay? Here we have a man, we're going to just read a quote from him today named, I didn't know how to say it, Hippolytus. Ahí está el nombre. Este hombre escribió también una cita y Hippolytus. lo voy a leer como se escribe Hippolytus. He was said to be an overseer in Rome. Y él fue un anciano en Roma. And he speaks against Y Gnosticism. también habló en contra del gnosticismo. And he points it out and he writes about what it was like. Y lo exhibió y explicó cómo es que era el gnosticismo. He explains to us some of the heresies. Explica las herejías. It was important to him. Para él era importante. Okay? We have men like Clement of Y Alexandria. tenemos a otro, Clemente de Alejandría. Okay? He's written about in the scriptures, is he? Is he written in the scriptures? No. It's possible. It's possible, I'm sorry. Okay. But he was right on the heels of Paul when Paul was writing to the Corinthians. Right on his heels, Clement is speaking to. Oh, that's good. Clement is addressing the church in that next generation. I'll say that. Forgive me. Clement was on the heels of the Apostle Paul, and he writes letters to the church of Corinth, like a little bit fast forward. Okay. Right? So he learned from Paul. Is that No, can you say let's just say he's right on the heels of it. He's real close in time. Okay, in en time. timing, okay. Entonces Clemente de Alejandría estuvo más o menos a los mismos tiempos, un poquito más adelante, unos años después de Pablo, el apóstol Pablo. Y Okay, también estuvo hablando en contra del gnosticismo. do you understand? ¿Lo comprenden? Okay, and he wrote read his letters to the church of Corinth after they had changed by listening to Paul's writings. Y él escribió a los corintios después de que Pablo les había escrito sus cartas. Respected man of God. Hombres que fueron respetables. These hombres are de Dios. called church fathers. We're not calling them they're not popes. No son papas, pero se les llamaron los padres de la iglesia. The church fathers of the early church, it's just a title saying that they were established men of God or overseers in the early church. Y eso ese término se usa simplemente para darles la autoridad que fueron los que estuvieron cuidando a la iglesia y también instruyendo a la iglesia. Okay? And there's many more. Y hay muchos más. And he spoke against Gnosticism. Él habló acerca contra el And gnosticismo. defended and equipped the church. Él defendió y equipó a la iglesia. If it's important to all of these men, Sí fue importante para todos estos hombres that like a true shepherd, they take up their staff when they see danger and they strike the lion. que cuando ven un peligro aproximándose a la iglesia, toman su vara y golpean al león. Wasn't that what David did? ¿No fue lo que hizo David? He was a man after God's own heart. Un hombre con el corazón de Dios. And when he saw a bear or when he saw a lion come to devour his sheep, grabbed it by the hair and he struck it and killed it. Cuando se venía un oso, un león para matar a una de sus ovejas, lo agarraba del pelo y los golpeaba. Isn't that what he did? ¿No es lo que hizo? He killed it. Lo mató. He had a love for the sheep. Amaba las ovejas. And God saw that. Y Dios vio eso. He was very imperfect. Fue muy imperfecto, But God saw that he had a love for the sheep, and God has a love for his sheep. pero vio que tenía amor para las ovejas, como Dios tiene amor para las ovejas. And he expects his shepherds to defend his people. Y Él espera que los pastores defiendan a su pueblo. That's our job, Es nuestro trabajo, is to look at where's the danger, es ver dónde están los peligros, is to lead sheep es guiar a las ovejas, to green pastures. a los pastores verdes, Here, perdón, a los pastos verdes, eat what is good. comer lo correcto, Delight yourself que se in deleite the Lord. en el Señor. Okay, in Psalm chapter 1, blessed is the man. Salmo 1, bienaventurado el hombre He meditates in the law of
noche. He shall be like a tree planted by the rivers of waters. Será como un árbol plantado junto a aguas de ríos He produces his fruit in season. y produce sus frutos a su tiempo. His leaf never withers. Su hoja nunca se seca. Fresh and green. Está fresca y verde. Our job, my job, is to plant you by by fresh waters and where there's green. Mi trabajo es plantarte junto a aguas frescas donde hay pastos verdes. Okay? To lead you Guiarte as Jesus leads. como Jesús guía. He's the head. He's the chief shepherd. Él es la cabeza, Él es el príncipe de los pastores. And I'm to follow him. Pero yo lo sigo a Él. Okay? And to truly care for not just your physical bodies, but your soul. Y no solamente estar preocupado por su bienestar físico, sino también por su alma. To care about when I see danger here or danger there that's going to influence you and affect your life. Y estar al tanto de que cuando veo peligros que te pueden influenciar es que vengan de un lado o del otro, poder estar ahí para correrte. That's why when we preach the gospel, we speak strongly against false religions. Por eso cuando predicamos el Evangelio hablamos de una manera muy fuerte contra las falsas religiones. Some will view it as hatred. Algunos lo interpretan como odio. It could be, well, yes, we hate false doctrine, Bueno, sí, odiamos a la falsa enseñanza, but it's love for people. pero es amor hacia la gente. We love people, Amamos a la gente. and therefore we hate things that destroy them. Y por eso odiamos las cosas que las pueden destruir. Right? And yeah, we gotta do what we have to do. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Take that wolf by his little beard and strike it in the face. Toma ese lobo rapaz por sus barbas y golpéalo. Ephesians 5:11 tells us to have nothing to do with works of darkness, but rather expose them. Efesios 5:11 nos dice que no tengamos nada que ver con las tinieblas, las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que las desenmascaremos. Expose them. Que las expongamos, las exhibamos. For what reason? ¿Por qué razón o qué motivo? For the edification of the body of Christ. Para la edificación del cuerpo de Cristo. To be aware of deception and to grow in the true knowledge of Jesus Christ. Para que estén atentos, alertas al engaño y que puedan crecer en el verdadero conocimiento de Dios. Okay? So, consider these things. Considere estas cosas. All right. Let's do that. That leads to the truth. Guía a la verdad. All right? So, what are these Gnostic beliefs? I'm going to give you the point, the bullet points. ¿Cuáles son esas enseñanzas, estas creencias gnósticas? Te voy a dar puntos. Humans are born evil Los humanos nacen siendo malos because we possess a physical body. porque tenemos un cuerpo físico. We're damned at birth. Desde nacimiento estamos malditos, somos malditos o condenados For the reason that you have a physical body. por la misma razón que tienes un cuerpo físico. The Valentinians taught that God offers salvation equally to all, ¿Correcto? but, there's a but. Entonces los que seguían a Valentino, la escuela de Valentino, ellos creían y enseñaban que Dios ofrece salvación a todos, pero Only the predetermined elect were empowered by this God to accept the invitation. solo los elegidos predeterminados a la elección eran los que iban a recibir esta salvación. Did you hear that? ¿Sí lo escuchaste? Remember that. Recuerda eso. Remember that's what Gnosticism teaches. Recuerda que esa es una de las enseñanzas gnósticas. Everyone hears the invitation, Todos escuchan la invitación, but only those who were predetermined and elect were empowered by God to accept the invitation. pero solo los que son empoderados por Dios aceptan la invitación a la salvación. That's Calvinism. Ese es calvinismo. That's irresistible grace. Esa es la gracia irresistible. Okay, that is unconditional election. Esa es la condición incondicional o condicional. Okay?
That's Gnosticism. Ese es el gnosticismo. This God restored right reason to our totally depraved. Sorry, let me say it in a way that you can catch it in one sentence. This God, this good God, restores our reason to our totally depraved and helpless human will. Este Dios que fue bueno, hablando de la enseñanza gnóstica, Él restaura el entendimiento, la comprensión al ser humano de su estado depravado, que estaba totalmente sin poder hacer nada. Through a gift to the mind. Al este Dios otorgar cierto regalo de conocimiento, de sabiduría a la mente. Okay, so God, okay, now there's going to be terms that sound similar, but that's how Satan operates. Y van a haber términos que se escuchan iguales, pero así opera Satanás. Okay, and that's how he confuses people. Así confunde él a la gente. Because we say, well, salvation is a gift from God. Bueno, porque decimos, bueno, la salvación es un regalo de Dios. It is a gift from God. Es un regalo de Dios. It comes, grace means a gift from God. Y gracia significa un regalo de Dios. And the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Y el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Okay, but what they mean is different from what the Scripture means. Pero ellos tienen una definición diferente a lo que la Escritura enseña. Okay, they are teaching that this gift has to be forced upon you by God's unilateral decision before time began. Y ellos enseñan que esa decisión debe ser obligada, impuesta por Dios desde antes de la fundación del mundo. Okay, whereas this gift is offered to you through the gospel, and you either reject this or you receive it in faith. Pero en la Biblia leemos que este regalo se te ofrece por medio de la predicación del Evangelio. O tú o lo recibes o lo rechazas. Do you see the difference? ¿Ves la diferencia? Okay? So this is how Satan operates. That's why we need understanding. Así opera Satanás. Por eso es que necesitamos entendimiento. Because you see some words and they're like, wait, well, we believe this word, we believe that word. But what the intention is different. You need to know what the spirit of what they're saying is. Entonces podemos confundirnos porque pues ellos están diciendo ciertas palabras que son iguales a las que nosotros usamos, pero necesitamos comprender cuál es el espíritu detrás de eso. For example, the term sovereign. What does it mean? Por ejemplo, el término soberano, ¿qué significa? It means that God created everything, Significa que Dios creó todo, and so He has authority over everything that He created. entonces eso quiere decir que porque Él creó todo, tiene autoridad sobre todo. Okay? That is true. Eso es cierto. Okay? He has total authority over everything He's made. Tiene un control y autoridad total sobre todo lo que creó. But what others believe is that God's sovereignty means that He determines every action that you take or don't take. Pero ellos creen que el término soberano implica que Dios tiene el control total de cada acción que tú haces, Including your evil actions. incluyendo las acciones malas. That's called determinism. Eso se le llama determinismo. That's what dictators do. Es lo que hacen los dictadores. They go to a country like North Korea, Por ejemplo, Corea del Norte. and he controls everything they do. Él controla todo lo que hacen. He's a dictator. Es un dictador. They can't do this, they can't do that. They're starving. No pueden hacer una cosa u otra, se están muriendo de You hambre. can't be a Christian. No puedes ser cristiano. Can't read the Bible. No puedes leer la Biblia. Or we'll torture you, we'll kill all of your family. O te vamos a torturar y vamos a matar a toda tu familia. And look at them online. They're skinny. En línea los puedes ver, están bien delgados. All soldiers are skinny except for the generals. Todos los soldados están delgados excepto los generales. And the fattest one of all is the dictator. Y el más gordo de todos es el dictador. Because he has all this wine and all these goods shipped from America and other countries, and he enjoys all of the benefits himself. Porque él disfruta todos los beneficios de todos los países, los buenos vinos, las comidas que importa de los Estados Unidos. God's not like that. Dios no es así. Okay? He doesn't need to control our actions
to be sovereign. Dios no tiene por qué controlar nuestras acciones para ser soberano. So do you understand that example? ¿Comprendes el ejemplo? What one person means when they say sovereign is different than what somebody else. Lo que una persona quiere decir cuando menciona soberano, encontrarse a otra persona que usa el mismo término de soberano. Or what the Bible means. O when it lo says que la sovereign. Biblia quiere decir que Dios es soberano. Okay? So when we are breaking down the false understanding of the word sovereign, it's not an attack on the true sovereignty of God. Entonces, cuando estamos descifrando lo que es soberanía de una manera bíblica, es un ataque no al carácter de Dios, sino a lo que enseña el calvinismo. Okay. So they believe that this divine grace is implanted, it implants a spiritual seed into the elect. Entonces, de acuerdo a los que seguían la escuela de Valentino, ellos decían que esta gracia divina era una semilla que se plantaba Into the elect. a los escogidos. And they receive a new free will. Y ellos recibían una nueva habilidad para escoger. And it says a new free choice. Y Just the same thing. una manera una nueva forma de decidir. And once they have this new free will, because of this divine implantation of a seed, they now are compelled to be saved. Y una vez que recibían esta semilla de gracia, la cual cambiaba su manera de escoger, ellos entonces podían decidir hacia la salvación. Do you hear that? ¿Sí lo escuchas? Some of you have grown up with Calvinism, right? Algunos de ustedes han crecido escuchando calvinismo, ¿verdad? I've had many Calvinist teachers that I've listened to. He escuchado a muchos maestros calvinistas. You would think I'm reading their theology. Tú, al escuchar esto, como que parece ser que estuviera enseñando la teología que ellos están diciendo. I'm reading the teachings of the Valentinian Gnostics. Pero lo que estoy haciendo es estoy enseñándole lo que enseñaban los valentianos en el gnosticismo. Okay, now there's a theologian, I believe, from the 1800s named Mark Edwards. Y hubo un teólogo del siglo XVIII que se llamaba Mark Edwards. Marcos Edwards se llama. And he wrote of the Gnostics. Él también escribió acerca de los gnósticos. This is what he says. All works are predestined. Y lo que decía él es que ellos enseñaban que todas las obras son predestinadas. Discipline and abstinence affect nothing. La disciplina y la abstinencia no afectan nada. In other words, you living a disciplined life by your will, it means nothing. Everything is already planned for you, all your actions. Todo lo que tú puedas llegar a vivir como disciplina realmente no tiene ningún significado porque todo ya te fue predestinado para que lo vivieras así. And the elect are saved by knowing that they are saved. Y los escogidos son salvos al saber que son salvos. I always get blessings when I'm up here. I already have something. Okay. Siempre me bendicen cuando estoy aquí. Thank you guys. Love you guys so much. Los amo mucho. Okay. How are the Gnostics saved? ¿Cómo era salvo un gnóstico? One day they just find out they're saved. Un día simplemente se dieron cuenta que eran salvos. Okay? That's Gnostic teaching. Esa es enseñanza gnóstica. Okay? Now, yes, we know that the scripture teaches that God's seed is placed inside of us. Sí sabemos que la Escritura nos habla de que la semilla de Dios es puesta dentro de nosotros, el simiente. We become partakers of the divine nature. Y entonces llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. We escape the corruption that's in the world. Escapamos de la corrupción que hay en el mundo. Okay, but how are we born from God? Pero ¿cómo nacemos de Dios? John chapter 1 tells us. Juan capítulo 1 nos lo dice. Okay, the world rejects God, but those who receive Him, those who believe in His name, are born of God. Y dice que el mundo rechaza a Dios, pero los que lo reciben a Dios, su mensaje, ellos son los que nacen de Dios. That's the order, Ese es el orden. right? In verse chapter 1, verse
is it 12 and 13, I believe? Es en el capítulo 1, versículos 12 a 13. Okay. Again, Ephesians 1:13. Get these verses in your heart. Efesios 1:13, que entre a tu corazón estos versículos. When a person hears the gospel, they believe the gospel, and then they receive the Holy Spirit. Una persona escucha el Evangelio, cree en el Evangelio y como consecuencia recibe el Espíritu Santo. Okay, through faith. Por medio de la fe. They receive the Holy Spirit of promise. Reciben el Espíritu Santo de la And they promesa. are sealed by the Holy Spirit for the day of Y redemption. son sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención. That's the biblical order. Ese es el orden bíblico. So you see the difference. Entonces si notas la diferencia. One is forced upon you unknowingly, Una es obligada esa salvación sobre ti de una manera desconocida. and the other is preached to you in your fallen state, and you either reject it or you receive it. Y la otra manera, la bíblica, es de que en tu naturaleza caída escuchas este mensaje, lo recibes y naces de nuevo. Okay? The second portion is the teaching of the early church. La segunda porción es la versión de la iglesia primitiva. Most important is the teaching of Scripture. Pero más importante que todo es la enseñanza de las escrituras. And that's the hill I will die upon. Y esa es la loma sobre la cual he decidido morir. Amen? In defense of the truth. Defender la verdad. That is the field that you need to pull out your sword and stand back to back with your brother Y esa and es, defend it with your life. ese es el monte sobre el cual debemos pararnos firmes hombro a hombro con nuestros hermanos y defenderlo con toda la vida. When the Philistines start to surround that field of lentils, Cuando comiencen los filistinos a rodear esos campos de lentejas. you don't know what I'm talking about? Read the Old Testament. Si no sabes a qué me refiero, bueno, lee el Antiguo Testamento. Okay? Even if it's one man, even if it's two men, that you defend the truth. Aunque sea uno o dos hombres, tú defiende la verdad. Even if you're doing it alone. Aún si lo estás haciendo solo, Stand on the truth. párate sobre la verdad. Okay? God is with you. Dios está contigo When you do that. cuando tú haces eso. Okay? He will surround you like the mountains of Jerusalem. Él Jerusalem. te va a rodear como los montes que rodean a Jerusalén. Like Mount Zion. Como el monte He Sion will surround you. te rodeará And Dios. like the walls of Jerusalem. Y como Amen? los montes de Jerusalén. He will be a defense to you Será una defensa because you have trusted in Him porque has confiado en Él and His word. y su palabra. Okay? It doesn't matter if every pastor in the world comes against you, if every church comes against you. No importa si todos los pastores se levantan contra ti o todas las iglesias se levantan contra ti. It doesn't matter if everyone disowns you. No importa si la gente te deja de hablar. And they will one day. Y lo harán algún día. Many will. Muchos lo harán. Just wait till persecution comes. Simplemente espérate que llegue la persecución. People will fall off that you never expected. Gente que nunca te lo esperabas van a constatar. History proves this. La historia lo comprueba. A little bit of pressure changes people. Un poquito de presión cambia a la gente. It shows you actually what's in the heart. De hecho te muestra lo que hay en sus corazones. Okay? People just drop off. La gente simplemente abandona su posición. Like rotten fruit from a tree. Como un fruto echado a perder, se cae de un árbol. You stand. Pero tú párate firme. Stand Párate firme. in the truth. En la verdad. You men defend the truth. Y los hombres defiendan la verdad. Take up your sword. Tomen su espada. Defend the truth. Defiendan la verdad. Know the truth. Conozcan la verdad. You're soldiers. Son soldados. You women too, you're Y soldiers. también las mujeres son soldadas. Endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Sufran esas persecuciones como soldados de Cristo. Okay. All right, so they believed that the majority of people were damned from birth without hope. Creían que la mayoría de la raza humana eran condenados desde su nacimiento, Because they were earthly. porque eran mundanos. The Gnostic view of Pharaoh, the Gnostics read the Bible, Los gnósticos leyeron la Biblia, ellos veían a Faraón de cierta manera. so their view of Pharaoh, that he had a rooted nature that was, listen, incapable of salvation. Y ellos enseñaban que Faraón tenía una naturaleza arruinada, que no podía ser salvo.
Now we acknowledge, yes, we have a ruined sin nature. Y sí, nosotros reconocemos que tenemos una naturaleza destruida por el Outside pecado, of Christ, fuera de Cristo, outside of knowing God. fuera de conocer a Dios. Okay, we are corrupt, sinful people. Somos personas corrompidas por el pecado. We live for self. Vivimos para nosotros We live mismos. for vanity. Vivimos para la vanidad. We ignore God Ignoramos a Dios. unless we need something. Al menos que necesitamos algo. Okay, without Christ, we curse or we drink or we lust in our hearts. Sin Cristo maldecimos, bebemos, hacemos un montón de cosas. Some don't do that, but they are covetous. Algunos no hacen eso, pero son codiciosos. They want what others have. Quieren lo que los otros tienen. Or maybe some don't do that, but they hate certain O a people. lo mejor no hacen eso de codiciar, pero odian a ciertas personas. Or they mistreat certain groups of O people. maltratan a ciertos grupos de personas. Or people from another state. O personas de otro estado. Or people from a country that's south of Mexico. O personas que están al sur de México. Okay? All of us are sinful and fallen without Todos Christ. nosotros somos pecaminosos y caídos sin Cristo. Okay? But what they teach here is that you are incapable of believing ultimately and being saved. There's no way that Pharaoh could be saved. Pero lo que enseñan aquí es de que eran las personas que son incapaces de creer y de ser salvos, como Faraón. Okay, that was their interpretation, Era su interpretación de Faraón. probably from Romans 9. Posiblemente de Romanos 9. Okay, there was an early church writer named Origen, and he defended free choice against this deterministic God. Y también hubo otro escritor, Oregón, que él escribió contra esta enseñanza de un Dios determinista. Okay. Sorry, let me see here. And he addresses. I don't think I read it here, but he addresses this view that the Gnostics had of. He opposed their interpretation of Pharaoh not being able to be saved. Y él se opuso a la interpretación de los gnósticos, de los valentinianos, creo que se puede decir. Él se opuso a esta noción de que Faraón no podía ser salvo. Okay? Some of these Gnostic writings state that God commands only some to be saved. Y muchas de estas enseñanzas gnósticas daban la idea de que Dios, they Taught that there's writings found of them that said that God only commands some to be saved. Que Dios solamente daba la orden a que ciertas personas fueran salvas. His command is that only some are saved. Que solamente algunos fueran salvos. This is a quote from them. It is God's business to save who He wants. Y una de las citas de los gnósticos dijeron esto: Dios puede salvar al que quiere. It is the business of the God-loving man to beseech God to save everyone. Pero es el deber del hombre buscar, el hombre que ama a Dios, buscar a Dios y ser salvo. So God only saves who He wants. Entonces, al final del día, Dios salva a quien Él quiere. But you're to ask God to save everyone. Pero tú le debes de pedir a Dios que salve a todos. Are we to believe that we have greater love for people than God does? Vamos a creer que nosotros amamos más que Dios. Okay, this man that I told you from here, Hippolytus of Rome. Hippolytus. Gracias. Okay, he was from 170 AD, and he was said to be a bishop or an overseer. Y vemos aquí que Hipólito estuvo en el año 170 después de Cristo al 235 y se conoció como un pastor o como un anciano. Okay, in Rome, and he was also said to be a martyr. Y también esto fue en la ciudad de Roma y se supo o se conoce como un mártir. Okay, he was said to be a disciple of Irenaeus. Se conoce o se dice que fue un discípulo de Ireneo. Okay, that's significant. Eso también tiene importancia. Okay, and this is what he taught about Gnostics. Y él enseñó esto acerca de los gnósticos. The Gnostic God must regenerate a person before that person is able to believe.
El Dios gnóstico debe regenerar a las personas para que puedan creer. Did you hear that? ¿Sí escuchaste eso? I've heard that today He escuchado eso el día de hoy, from preachers that I love. de predicadores que amo. Okay? This is the Gnostic God. Ese es el Dios gnóstico. He must regenerate a person before that person is able to believe. Decía él que el Dios gnóstico necesitaba regenerar a una persona para que pudiera creer. That's irresistible grace. Es gracia irresistible. Okay? And that is what John Calvin taught. Y es lo que Juan Calvino enseñó. God must decide, I'm going to save her, and I'm just going to force it upon her. Then her eyes are open, and then she will believe me because I made her. Es como si Dios dijera, voy a salvar a esta persona y voy a forzar mi voluntad sobre esa persona para que me crea. But I'm not going to force the rest of you. I'm going to make you go to hell. Pero a todos los demás que están aquí no los voy a forzar, se van a ir al infierno. Just because I want to. Solo porque así lo quiero. There's no condition, there's no reason. No hay condición, no hay razón, motivo. Or it's a reason that is part of my secret counsel. And O you es, don't know. es un motivo que forma parte de mi consejo interno o secreto. Okay? Now, there was a preacher that I love, but he said that all of the Baptist confessions of old state you must be born again in order to believe. Y uno de los predicadores que you said love or love. I love him. Uno de los predicadores que amo, él dijo que casi todas las confesiones bautistas enseñaban que tenías que ser regenerado para creer. Okay? Watched him say it. I have it on video. Yo lo vi decir eso, lo tengo en video. He says he's teaching youth, and he says you have been told that you must believe to be born again. Y les estaba enseñando esto a los jóvenes, cuando les dijo, ustedes les han enseñado que deben creer para ser salvos. With all the Baptist confessions, he's a Baptist, by the way, Y por cierto, él es bautista, pero les dijo todas las confesiones bautistas. state that you must be born again in order to believe. Dicen que debes nacer de nuevo para poder creer. That is what the Gnostics taught. Es lo que enseñaron los gnósticos. Okay? So without maybe knowing it, I don't know. But you see how it can influence all of us. Yo no sé si sepan, ellos no lo sé, pero están enseñando lo que enseñaron los gnósticos. God calls you to believe on Him. Dios te hace llamado a que creas en Dios. Over and over and over and over again. Una y otra y otra y otra vez. You are saved by grace through faith. Eres salvo por fe, por medio de su gracia. Okay? You receive the gift of God, of salvation from God through faith. Recibes el regalo de Dios, esta gracia por medio de la fe. That is the biblical order. Ese es el orden bíblico. Okay? Isaiah 45:22 Isaías 45:22 tells us, God is in the Old Testament. He says, look unto me Él dice en el Antiguo Testamento, vean a mí and be y saved, sean salvos, all the ends of the earth. todos los confines de la For tierra, I am God and there is no other. porque yo soy Dios y no hay otro. Certainly not a Gnostic God. Definitivamente no es un Dios gnóstico. He's not God. Ese no es Dios. How are you saved? ¿Cómo eres salvo? Look unto God Que veas hacia Dios with eyes of faith. con ojos de fe. When Jesus says in the desert, Moses lifted up the serpent, and those who turned and looked were healed. Jesús relaciona hacia lo que pasó en el desierto con Moisés de la serpiente y eso dijo que pasaría justamente con él. If you don't know what that means, read the Old Bueno, Testament. si no saben qué es lo que significa eso, lean el Antiguo Testamento. Because Jesus says that is an example of Him being lifted up on the cross. Porque Jesús dijo que ese fue un ejemplo de él mismo siendo levantado en la cruz. All who turn to Him in faith Todos los que voltearan are hacia él healed, they're saved. iban a ser sanos, iban a ser salvos. Faith, same word. Misma palabra. Saved Salvos through faith. por medio de la fe.
John 3:16. Juan 3:16. Those who believe in him Los que creen en will Él not perish, no perecerán, but have eternal life. pero tendrán vida eterna. Romans 10 Romanos 10 tells you that you confess with your mouth the Lord te Jesus, dice que si confiesas con tu boca al Señor Jesús believe in your heart, y crees en tu corazón God raised him from the dead, que Dios lo resucitó de entre los muertos, you will be saved. serás salvo. That's verse 9 and 10. Es el verso 9 y 10. Verse 13 says, whoever calls on the name of the Lord will be Y saved. el 13 dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. You believe unto salvation, Crees para salvación. and you're born again. You're Y born from above. naces de arriba, naces de nuevo. God puts a seed in you. Dios pone su simiente en ti. He's the one who presents the gospel to you. Él es quien te presenta el Evangelio. He comes to you. Él viene a ti. He does the work. Él hace el trabajo. On the cross it says, Jesus said, it is finished. En la cruz Jesús dijo que consumado era todo. He did the work. Él hizo la The obra. word, remember, tetelestai, Recuerda la palabra griega, paid in full. que se pagó en total. By you believing that, does that make you're saving yourself through works? Y al creer eso, estamos diciendo que tú te estás salvando a ti mismo por obras. That's what's claimed of us if we believe that. Si creemos eso, eso se nos acusa By Calvinists. por los calvinistas. You, because you say you're able to believe the gospel when you hear it, that you are so good, you're doing the work. Porque ellos dicen que si alguna persona dice que yo creí en el Evangelio cuando lo escuché, bueno, entonces te estás salvando a ti mismo. That's not the work. Jesus did the work. Eso We no es- believe it. Eso no es la obra. Jesús hizo la obra y nosotros creemos en esa obra Or we reject it. o la rechazamos. Okay? God will save you. Dios te salvará. God wants to save you. Dios quiere salvarte. Okay. So this church father, he taught that Gnosticism teaches a forced grace. Entonces él enseñaba, este maestro enseñaba que Dios enseñaba o daba una gracia que era impuesta. Okay? And only the elect are given a healed free will. Y solamente a los escogidos de Dios se les daba se les renovaba, se les daba una nueva habilidad para escoger. To the salvation that's offered to everyone. Para que entonces escogieran la salvación que era dada a todos. So the offer is unequal. Entonces la oferta no es igual. Were you here last week? ¿Estuviste aquí la semana pasada? That was the definition from Calvinistic theology. It said we are not all created equal. Y la definición del calvinismo es de que nosotros no fuimos creados todos igual, In reference to predestination, hablando de la predestinación, which is a term in the Bible. lo cual es un término en la Biblia. Again, what do they mean by the word predestination? Pero, otra vez, ¿a qué se refieren al usar esta palabra? ¿Qué quiere decir la Biblia con esta Right? palabra? I was predestined to become like Christ. Yo fui predestinado para llegar a ser como Cristo. I'm chosen by God Yo in Christ. fui escogido por Dios en Cristo. I'm so excited. Estoy tan emocionado. He saved me. Me salvó. He pursued me Él me persiguió. and saved me Me salvó by His power. por su poder. I am so thankful. Estoy tan agradecido. I'm so thankful. Many of you here today, you're saved, you're elect, you're predestined. Muchos de ustedes aquí son salvos, fueron escogidos, no fueron predestinados. You're chosen by God Son escogidos por Dios in His Son Jesus. en su Hijo Jesús. How exciting. Qué emocionante. Okay? But what do they mean by it? Pero ¿qué significa? ¿A qué se refieren ellos? Well, the definition we read last week says that some are predestined to eternal life, while others are predestined to damnation. Y de ellos dicen que una porción fueron predestinados para salvación y otra porción de la humanidad fue predestinada para la destrucción o condenación eterna. And it specifically said we're not all made equal. Y decía específicamente que no todos somos creados iguales. That's what the early church father said about Gnosticism. Eso es lo que el padre de la iglesia dijo acerca del gnosticismo. Okay?
Irenaeus, he said that not the Gnostic determinism was the same as Stoic determinism. Y él, Ireneo, dijo que el determinismo estoico era el mismo a este misma entendimiento de lo que enseñaba la escuela de Valentino. Okay, I'm going to speed up. Okay, so there's more quotes, but listen. Jesus expects you to believe in Him. Jesús espera que tú creas en él. Okay? Don't just read one verse by itself about the word faith. Read all the verses about faith No solamente leas un versículo que habla acerca de la fe, lee todos los so versículos that you get a fuller understanding of what this means. para que tengas un entendimiento más claro de lo que significa. John 10:38 tells us. Juan 10:38 nos dice, Jesus said, even if you don't believe in me, Jesús dijo, aún si no creen en mí, believe the works, crean en las obras, so that you may know and understand that the Father is in me, para que puedan conocer que el Padre está en mí and I in the Father. y yo en el Padre. What is Jesus telling people that are listening to Him? ¿Qué les estaba diciendo Jesús a la gente que lo escuchaba? People that are not all believing His words? La gente que no estaba creyendo a las palabras de Jesús. He's reasoning with them still, Estaba razonando con ellos, even though they're dead in sin. aun cuando estaban muertos en sus pecados. Jesus, the Son of God, Jesús, el Hijo de Dios, is telling them, look, even if you do not believe my words, les dijo, aun si no creen en mis palabras, at least believe what you see. por lo menos crean en lo que Believe ven. my works. Crean en mis obras. He's telling them to believe. Les está diciendo que crean. He says, don't be unbelieving, but Les believe. dice, no sean incrédulos, más crean. Another phrase from Jesus, a quote from Esa Jesus. es una cita de Jesús. And so that you may what? Know and understand. Para que puedan conocer o saber y entender. These people can know and can understand. Estas personas pueden saber y pueden entender. And they can believe. Y pueden creer. He's telling them to. Y les está diciendo que lo hagan. Either he's playing a sick joke and he's telling people that have no capacity to believe, O Jesús les está haciendo una mala broma diciéndoles que crean aun cuando no tienen la capacidad de creer. right? That's one option. Esa es una opción. Is that the God you serve? ¿Es el Dios a quien sirves? He made you with no capacity to believe, and then he tells you, why don't you believe me? Que Dios te creó sin ninguna capacidad de creer y luego te está diciendo que creas. Or he means what he says. O realmente lo que está diciendo lo cree. He says, just believe me. Él te está diciendo simplemente Believe what cree. you see, at least, Por lo menos cree lo que estás viendo. so that you can know and understand truth. Para que puedas saber y entender la verdad. Where I came from. De dónde he venido. The Father's in me. I'm in the Que el Father. Padre está en mí, yo en el Padre. Okay? John 14:11. Juan 14:11. He says, believe me that I am in the Father, Y dijo, crean en mí que yo estoy en el Padre. and that the Father is in me. Y que el Padre está en mí. Otherwise, believe because of the works themselves. De otra manera, crean en las obras por sí mismas. Same gospel, another time. Mismo evangelio en otra ocasión. Believe me, he said. Crean en mí, les dice. Matthew 14:31. Mateo 14:31. Immediately, Jesus reached out his hand and took hold of Peter. Inmediatamente Jesús tomó la mano de Pedro, What does he tell Peter? que le dice a Pedro, You of little faith, hombre de poca fe, why did you doubt? ¿por qué dudaste? He's reproving Peter. Está reprendiendo a Pedro. Why, Peter, did you doubt? ¿Por qué dudaste, Pedro? Is Jesus being cruel? Está siendo cruel Jesús. Doesn't Jesus know Peter has no capacity to actually believe? ¿Acaso Jesús no sabe que, de acuerdo a la enseñanza gnóstica, Pedro no tiene ninguna capacidad de creer? Or Peter does have capacity to believe and instead he doubted? O si tiene la capacidad de creer, simplemente dudó. Which is why Jesus reproved him. Que es la razón por la que Jesús lo reprende. Stop doubting me. Deja de dudar. Believe me. Cree en mí. Okay?
James 1, he says, pray in faith with no doubting. Santiago 1 dice que crean con fe sin dudar. If you doubt, you're like a wave of the sea. Si dudas, eres como una ola del mar. He's writing to people that have the capacity to believe or the capacity to doubt. Les está escribiendo a personas que tenían la capacidad de creer o la capacidad de dudar. Okay? So when we are reading the scriptures, we need to read all of the scriptures Entonces, cuando leemos las escrituras, necesitamos leer todas las escrituras and compare them all together. y compararlas todas. So that when we read a verse that says God's given to each man a measure of faith, Para que cuando leamos pasajes como que Dios les ha dado a cada uno una medida de fe, we don't take it and misunderstand it and go astray in our doctrine. no lo malentendamos, entonces nos desviemos en nuestra enseñanza. Okay? And say, well, we can't have faith because he didn't instill it into us. Y decir, bueno, es que no tenemos fe porque Dios no nos la dio. Okay? So understand this. When a man doesn't believe God, it's not because he can't, it's because he won't. Entonces, entiendan esto, que cuando un hombre no cree en Dios no es porque no pueda, es porque no quiere. If you can't believe, then that's your creator's fault. Si tú no puedes creer, entonces tu creador es el culpable. If he made you so that you can't believe, then that's his fault. Si Él te creó para que no pudieras creer, entonces Dios tiene la culpa. But if you don't believe because you refuse to believe the gospel and be saved, Pero si no crees porque no quieres creer en el Evangelio y ser salvo, and you refuse to obey the gospel, te rehusas a creer en el Evangelio, as the scripture says, como dice la Escritura. in 2 Thessalonians and many other places, Segunda carta a los tesalonicenses y Then- en otras partes. you are solely responsible. Tú eres el único responsable Okay? And God will judge you y Dios te juzgará for rejecting the gospel. por rechazar el Evangelio. Okay? Well, oh, it says amen. No, it's a big word. Yeah, that's a cute word. All right, well, I have a few pages left. It's about the actual Manichaeism. I'm going to wait until next week. Tengo algunas hojas acerca del maniqueísmo o canismo, pero las voy a dejar para la siguiente semana. Okay. All right? That's enough for you to meditate on today. Creo que es suficiente para que lo puedan pensar y meditar el día de hoy. Okay? Seek the Lord. Busquen al Señor, Okay? The true and living God. el verdadero Dios vivo. Amen. He is good. Él es bueno. Everything he does is righteous. Todo lo que Él hace es justo. And he's holy. And he's also love. Es justo y también es amor. Okay? He desires that you repent and be saved. Él desea que tú te arrepientas y seas salvo. Okay? He has extreme kindness toward those who believe. Y Él muestra misericordia a los que creen. And to those who persist in unbelief, willfully, he will be severe towards them. Y los que perseveran en su incredulidad, Dios mostrará su severidad hacia ellos.